Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Que el Señor Jesucristo les bendiga en esta hora. En este momento quisiera hablar unos cuantos minutos, compartir con ustedes una información. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, hay ciertos temas que nos interesan mucho o son de mucho interés para nosotros, pero a la misma vez hay ciertos temas en los cuales hay muchos mitos, hay muchas cosas que se dicen, y uno de esos temas es el arrebatamiento, ¿verdad? ¿Cuándo es? ¿Cuándo va a suceder? ¿Qué sabemos? ¿Va a pasar antes de algo, después de algo? ¿Hay algún evento que lo determina? Eso es lo que vamos a ver y vamos a hablar. Vamos a estar viendo unos cuantos mensajes, vamos a grabar unos cuantos videos acerca de esto y primero vamos a hablar de 13 razones para decir cuál es la postura del arrebatamiento de la iglesia que yo creo que es lo que va a suceder. Ahora, eso, vuelvo y repito, eso es lo que yo creo. No quiere decir que es exactamente lo que va a suceder. Ahora, en mi mente y en mi corazón, yo estoy seguro que eso es lo que va a suceder. Pero a lo mejor usted piense diferente. Eso, pues tenemos libertad de expresión, libertad de pensamiento. Bien, el arrebatamiento es el evento que conocemos que Jesucristo viene y se lleva la iglesia. La palabra arrebatamiento, que también quiere decir zarpazo, ¿verdad? El rapto, que es un zarpazo, eso dice el apóstol que va a ser en un abrir y en un cerrar de ojos, cuando menos lo penséis. Ok, entonces eso es el arrebatamiento, ¿verdad? Porque hay dos eventos, es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Y nosotros muy comúnmente confundimos las dos cosas. Confundimos uno con lo otro. Y uno no es lo otro, ni lo otro es uno, ¿verdad? Sino el arrebatamiento es un evento, la segunda venida de Cristo es otro evento muy diferente. Entonces, vamos a comenzar por decir que hay tres posturas con respecto a cuándo va a ser el arrebatamiento. Postura número 1, o la primera postura que vamos a hablar, es el arrebatamiento pretribulacional. ¿Qué quiere decir esto? La teoría del arrebatamiento pretribulacional se sostiene en la idea que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación. O sea, la iglesia no pasa la gran tribulación, ¿verdad? Esa es la postura pretribulacional. Entonces, está la postura que el arrebatamiento va a ser a la mitad de la gran tribulación. Ok. Esto es interesante porque si nosotros decimos, ok, el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, quiere decir que la iglesia no pasa la gran tribulación. Pero si el arrebatamiento es a la mitad de la gran tribulación, la iglesia pasa la mitad de la tribulación en la tierra. Ahora, esta teoría está basada en que se dice que la tribulación es una semana de 7 años, entonces, y que a la mitad de la semana se rompe el pacto de paz. Entonces, muchas personas sostienen que pues la primera mitad, la primera parte de la gran tribulación es un tiempo de paz, y entonces sí que la iglesia no sufriría, y entonces por eso muchos creen que el arrebatamiento va a ser a la mitad, o sea, antes del verdadero sufrimiento. Y está la tercera posición, que es el arrebatamiento post-tribulacional, que quiere decir al final de la gran tribulación. Eso quiere decir, y eso coloca a la iglesia en la tierra cuando la gran tribulación pasa, y al final de la gran tribulación Cristo viene y se lleva a la iglesia. Bien, esas son las tres posturas. Antes, ¿verdad? Antes, a la mitad y al final.
Entonces, ¿qué es lo que yo pienso al respecto? Bueno, yo le voy a hablar de 13 razones por las cuales yo creo que el arrebatamiento sucede antes de la gran tribulación, que la iglesia no pasa la gran tribulación en la tierra, porque Cristo, el rapto sucede antes de la gran tribulación. Bien, y para ver eso, para sustentar eso, vamos a ver ciertos puntos, vamos a hablar de ciertas escrituras bíblicas. Razón número 1 es que tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo, ellos advirtieron y dijeron que nos preparáramos, que la iglesia se tenía que preparar ¿para qué? Para el rapto, que la iglesia se tenía que preparar para el rapto, ¿verdad? Se tendría que, dice, no manda a la iglesia a prepararse para la gran tribulación. No, hay que estar listos, porque dice, ¿verdad? Dice que incluso él dice que él no guardaría de la hora de la prueba, ¿verdad? Él no guardaría de la hora él dice, por ejemplo, a la iglesia de Filipenses, a la iglesia a la iglesia, ¿cómo se llama? A la Filadelfia, perdón, él le dice, por cuanto tú has guardado mi nombre, yo te guardaré de la prueba que ha de venir a este siglo. Entonces, no se nos manda a prepararnos para la gran tribulación, se nos manda a estar listos como una novia ataviada para su esposo. Así que lo que usted necesita hacer es prepararse, es guardarse para el Señor, porque si no, ese sí es un problema. Porque van a haber cristianos en la gran tribulación. Yo creo que sí, porque la parábola de las 10 vírgenes nos habla del 50%. Entonces asegúrese usted de estar en el 50% correcto. Entonces, bueno, la número 1 sería que tanto Jesús como el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos prometieron una seguridad para que que el Señor nos iba a guardar de la ira venidera. La número 2, la perspectiva pretribulacional es el punto de vista más lógico para que los pasajes bíblicos sobre la segunda venida, cuando esto se considera según su significado simple, literal, sugiere que esto sea posible. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay muchos eventos que la Biblia nos menciona. Entonces, nosotros necesitamos colocarnos cronológicamente en el tiempo, en algo correcto para que todas estas cosas sucedan. ¿Cuáles son los eventos que la Biblia habla, que la Biblia menciona? Bueno, la Biblia nos habla de las bodas del Cordero. La Biblia nos habla del tribunal de Cristo. La Biblia nos habla de la segunda venida de Cristo. La Biblia nos habla de la gran tribulación, ¿verdad? De la gran tribulación. Y dice Daniel 9:24, termina ese versículo diciendo que todo terminará cuando su pueblo, cuando los judíos unjan al Santo de los Santos. El pueblo judío no ha reconocido a Jesucristo como su Mesías todavía. Lo van a reconocer cuando venga en gloria, con su poder y gloria. Entonces dice que lo van a reconocer, ¿verdad? Entonces hasta ahora, entonces todos estos eventos, las bodas del Cordero, ¿cuánto tiempo duran las bodas del Cordero? 7 años. ¿Cuánto tiempo dura la gran tribulación? 7 años. Entonces, eso nos coloca que Jesucristo, el rapto sucede y el rapto desencadena muchos acontecimientos van a suceder después del rapto, porque es el rapto el que desencadena todo. La iglesia se va
Entonces empieza la gran tribulación, la iglesia se va 7 años de fiesta, 7 años de boda, y aquí en la tierra 7 años de tristeza, 7 años de sufrimiento, porque el ser humano estará pasando la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, la número 2 sería que la perspectiva pretribulacional. ¿Qué quiere decir esto? La perspectiva que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación es la única perspectiva lógica que nos ubica con el tiempo necesario para que los demás eventos sucedan sin movernos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a decir que sea a la mitad de la semana. Entonces, el rapto sucede, la iglesia se va, 7 años allá en boda. Eso nos pondría 3 años y medio más adelante, porque cuando la tribulación termine, a la iglesia le falta todavía 3 años y medio de fiesta. Y se dice que al final de la gran tribulación, Dios, Jesucristo, va a venir y va a salvar a su pueblo Israel. Pero si Él está de fiesta, allá no puede venir. Entonces, por eso esos dos eventos tienen que suceder paralelamente, porque la iglesia viene con Cristo cuando Cristo regresa a la tierra, ¿verdad? Entonces, número 3, la postura pretribulacional desenreda de manera clara y lógica los detalles, contrastes y de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de la segunda venida de Cristo, pero Él viene con sus ángeles, viene con su iglesia, y dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Hay un pasaje bíblico el cual muchas veces se confunde, y es aquel que, ¿verdad?, decía el rapto y la segunda venida. Porque no quiero, hermano mío, que ignores acerca de los que duermen, porque dice, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que estemos vivos seremos arrebatados, y nos reuniremos con Él en el aire. En el rapto, Cristo no viene a la tierra, ¡boom! La iglesia se va de fiesta. Cuando Él regresa con su ejército, nosotros venimos con Él, la iglesia viene con Él, ¿verdad? La postura de la iglesia pretribulacional es la única que hace una clara definición entre Israel y la iglesia. El apóstol Pablo menciona 3 pueblos: gentiles, Israel, la iglesia. No podemos mezclar las cosas. La iglesia es una cosa. Estamos en el tiempo de la iglesia, tiempo de la gracia. Cuando Dios le revela por medio del ángel a Daniel las 70 semanas de Daniel, Él le dice, y por otra semana, entre medio de la semana 69 y la semana 70 hay un intervalo de tiempo que es el que estamos viviendo ahorita. Este tiempo no es para Israel, este tiempo es para la iglesia. Entonces, cuando el tiempo de la iglesia termine, el tiempo de Israel vuelve a comenzar. Entonces, la pretribulación, o sea, que la iglesia, el rapto sucede antes de la gran tribulación, es lo único que hace diferencia entre Israel y la iglesia. La iglesia es una cosa, Israel es otra. Ahora, ¿algún israelita se puede salvar en la iglesia? Claro. Todo aquel que acepte a Cristo como el único y suficiente Salvador se salva de la iglesia. O sea que los judíos se pueden salvar. Claro. ¿Quiénes fueron los que comenzaron a predicar? Los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Judíos. Así que se pueden salvar, eso no se discute, pero tienen que formar parte de la iglesia. Entonces ellos van a ser parte de la iglesia. No importa que sean judíos, pero si ellos se quedan como judíos para ser salvos, entonces, hermano, ya ese no es trato de la iglesia. Eso ya Dios vuelve a tratar con el pueblo de Israel. La perspectiva del pretribulacionismo es la única postura que hace una esperanza bienaventurada, ¿no? Nos habla de la esperanza bienaventurada que nos va a guardar de la prueba, del momento difícil. Entonces, es lo único que concuerda con las escrituras, ¿verdad? Es lo único que concuerda. La número 6, el pretribulacionismo da suficiente tiempo para que ocurran eventos importantes en el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque el rapto de la iglesia no se sabe cuándo va a ser. No se sabe cuándo va a ser. Porque dice que será como ladrón en la noche. Y por eso es que a la iglesia se le manda que esté preparada. Entonces, pero ya se sabe, si, por ejemplo, si la tribulación empieza, ya nos tocaría esperar 7 años
¿no? Vamos a decir que fuera al final, nos tocaría esperar 7 años para que eso suceda, ¿verdad? Pero como no se sabe, entonces cuando el rapto suceda, entonces ya vienen 7 años. El cristiano que no sea fiel a Dios y que esté jugando la iglesita se va a quedar. Entonces cuando el rapto suceda, ya sabe lo que le espera. Ahora, como vemos las cosas, hermano, como vemos las cosas, nosotros pensaríamos y se pudiera decir, no, pero nadie se va a dejar poner la marca. No, olvídese, la gente va a hacer fila para ponerse la marca. Entonces, da tiempo suficiente, porque el rapto sucede, la gran tribulación pasa, las bodas del Cordero suceden, al final de la boda del Cordero, Cristo viene con su iglesia, ¡pum!, libra a su pueblo Israel y ata al diablo por 1000 años. Recuerde que después viene el reino milenial. Solo la perspectiva pretribulacional conserva el poder motivador del inminente regreso de Cristo. Fuera tan grande desafío para la iglesia primitiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando el rapto de la iglesia suceda, la segunda venida, eso desencadena la gran tribulación. Entonces la segunda venida de Cristo sí ya está cerca, ¿verdad? Ya está cerca. Los cristianos pretribulacionales están esperando la venida del Señor. Otras perspectivas hacen que los cristianos esperen la tribulación, el anticristo y el gran sufrimiento. De hecho, solo el arrebatamiento podría llegar a ocurrir hoy mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos, el que está esperando la gran tribulación, está esperando que sucedan eventos. ¿Para qué? Para prepararse. En cambio, el cristiano que está esperando el rapto tiene que estar listo, porque no va a saber. Así que yo le aconsejo a usted que se prepare, porque no va a saber. Va a ser, dice, como ladrón en la noche. El pretribulacionismo enfatiza la magnitud del arrebatamiento. Dado por lo menos 4 pasajes bíblicos, describen el arrebatamiento tiene que tratarse de un evento significativo. La postura pretribulacional trivializa el arrebatamiento. Entonces, o sea que la postura que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, eso prioritiza, eso da un lugar muy importante al arrebatamiento, porque eso quiere decir que no sabemos cuándo va a suceder. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que estar listos. Si nos ponemos a esperar que el arrebatamiento va a ser a la mitad de la gran tribulación o al final, eso como que baja, ¿no? Como que podemos bajar la guardia y nos podemos meter en un problema porque vamos a descuidarnos. Entonces la postura pretribulacional es la que le da prioridad a el arrebatamiento. El pretribulacionismo se adecua perfectamente en la secuencia del relato del libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Entonces, esto es sumamente, si usted ha leído el libro del Apocalipsis, que se lo aconsejo, usted ve que el libro del Apocalipsis empieza con la iglesia, ¿verdad? Y empieza las 7 cartas de la iglesia, y empieza en el capítulo 4, el libro de Apocalipsis, ahí es donde la iglesia aparece por última vez. En el libro de Apocalipsis vuelve a aparecer allá en el capítulo 18. Entonces en el capítulo 4, cuando Dios le dice a Juan, ven y ve, y lo sube para arriba, ahí en el capítulo 4 es donde se supone que la iglesia se va con el Señor. Es el rapto de la iglesia se va. Por eso es que Juan empieza a ver las cosas que van en la gran tribulación. Entonces, por eso es que se dice que la iglesia no pasa la gran tribulación, porque el arrebatamiento está situado no al principio, antes. Es el arrebatamiento el que va a desencadenar todas estas cosas, ¿verdad? La postura pretribulacional explica por qué no se menciona la iglesia desde el capítulo 4, versículo 3 hasta el capítulo 18, versículo 24. ¿Por qué? Porque la iglesia no está en la tierra para la gran tribulación.
el arrebatamiento sucede, la iglesia se va, ahora Dios empieza a tratar ¿con quién? ¿Con quién empieza? Con Israel. Y empieza ¿qué cosa? Bueno, la iglesia está de fiesta, está de boda, Israel está pasando su castigo. ¿Verdad? Por eso es que el libro de Mateo capítulo 24, ahí ese capítulo está dividido, partes para la iglesia, partes para el pueblo de Israel, la gran tribulación. Dice, habrá gran tribulación cual no la ha habido jamás, ¿verdad? Entonces, es la postura el pretribulacionismo que nos pone en el punto en el punto cronológico, en el tiempo exacto para que el arrebatamiento suceda, y entonces después viene ¿qué cosa? La prueba, la gran tribulación que pasa el pueblo de Israel y el resto del mundo. La iglesia no está en la tierra. A la 12 sería el pretribulacionismo preserva la credibilidad de la promesa de Cristo de que los cristianos serán guardados de la tribulación. Eso hay muchas escrituras bíblicas que lo dicen. A la iglesia de Filadelfia se le dice en Apocalipsis 3:10, Apocalipsis 7:14, entonces eso es lo único, hermano, es lo único que nos garantiza. El pretribulacionismo explica por qué la Biblia no hay instrucciones a fin de prepararse para la tribulación. Es que al cristiano no se le manda a prepararse para la gran tribulación. La tribulación es un castigo, eso ya no hay forma de prepararse, no hay, el que se quedó, se quedó. Y esas son 13 razones, pero pudiéramos dar otra más. Y es que tenemos que entender que dice la Biblia, el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que al presente hay algo que lo detiene. Dice, cuando a su debido tiempo se ha quitado del medio, cuando a su debido tiempo se ha quitado del medio, entonces vendrá ¿qué cosa? El hijo de perdición, ¿verdad? Solo que a su momento hay algo que lo detiene hasta que dice, a su momento se ha quitado del medio. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que detiene al enemigo? El Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En la iglesia. Mas vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Espíritu Santo es quitado del medio. ¿Y quién se va? ¿Quién se va? ¿Qué dice la Biblia? Con este sello conoce Dios a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero con este sello conoce Dios a los que son suyos. Cuando el rapto llega, Dios no le anda pidiendo ID a la gente, no le anda pidiendo cómo se llama. Usted tiene ese espíritu, usted se va con él. Entonces, ¿qué pasa? Pero la razón que yo le quiero dar es que si hoy con el Espíritu Santo que nos guía, que nos guarda, que nos impulsa, nos cuesta, ¿cuánto más sin Espíritu Santo? ¿Cuánto más cuando ya estemos que no queremos, no podamos? ¿Cuánto más? Mucho tiempo. Nos va a costar mucho más. Entonces, Dios, hermano, la iglesia empieza en Pentecostés. ¿Con qué? Con la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va, la iglesia se va. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es el que detiene al enemigo. Entonces la iglesia se va, el diablo no tiene quien lo detenga, el anticristo no tiene quien lo detenga. Ya el misterio está en acción. Usted ha oído ese pensamiento de que el anticristo, y muchos han dicho que pues líderes mundiales religiosos, que el anticristo, incluso en el tiempo de los apóstoles, uno de los emperadores fue considerado el anticristo porque se declaró prácticamente Dios y era muy malo y dijeron que era el anticristo, pero no. Lo que pasa es que al Señor le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida? Y el Señor le dijo, eso solo lo sabe mi Padre que está en los cielos, ni los ángeles, nadie lo sabía. Entonces solo mi Padre que está en los cielos. Entonces al pasar esto,
como nadie lo sabe, el diablo no lo sabe. El diablo tiene que tener un hombre listo para tomar esa posición todo el tiempo de la historia. Él no sabe. El rapto de la iglesia puede suceder 15 minutos después de esto. Puede suceder 100 años después de esto. Él no lo sabe. Entonces él tiene que tener un hombre listo, ¿verdad? Tiene que tener un hombre listo. Entonces, todos esos personajes que se han mencionado, porque muchos se atrevieron a decir Hitler, Stalin, todas estas personas que son dictadores, que la gente considera que son muy malos, ¿no? Esto, porque son personas que adquieren mucho poder político, poder en el mundo. Entonces, estas personas, alguien puede decir, no, ese es el anticristo. Bueno, es que realmente el diablo no sabe. Entonces él tiene que tener un hombre listo. Entonces todas estas personas que, quién sabe, a lo mejor sí, era el elegido para cumplir esa función, pero el Espíritu Santo está ahorita en la tierra, no lo deja y no lo va a dejar. Entonces él tiene que esperar que el Espíritu Santo sea quitado del medio, y ahora sí, ¿quién le hace frente? No hay nadie que le haga frente. Van a pasar esos 7 años y va a hacer lo que va a querer. Cuando habla de la bestia que que hace hablar a la imagen, la bestia que era, que no es y que será, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿no? Porque el diablo es un imitador, él es un imitador por excelencia. Jesucristo resucitó al tercer día. Bueno, este anticristo, este hombre, va a ser un hombre poderoso en la tierra y le van a dar una herida de muerte en la cabeza. Hermano, usted se imagina una profesión que va caminando con un muerto y de repente ese muerto resucita. ¿Usted cree que la gente no lo va a adorar? ¿No van a adorar? Y encima tiene el poder de hacer hablar a una imagen. Claro que lo van a adorar. Pero el anticristo necesita que el espíritu sea quitado de la tierra. Así que en esta hora aprovecho para decirle a usted, hermano, hermana, pongámonos a cuentas con el Señor. Es lo que nos queda, es lo que nos toca. Porque Cristo, el rapto está próximo a suceder. Miremos a nuestro alrededor. Todo está próximo a suceder. El rapto va a suceder cuando menos lo esperemos. Y todos aquellos que estén jugando a la iglesita se van a quedar. Y se van a quedar para pasar la gran tribulación. Así que mi postura, lo que yo creo es, la iglesia no pasa la gran tribulación, no pasa, la iglesia se va. La iglesia es sacada de esta tierra antes de que todo eso comience. Pero lo importante, ¿sabe qué es realmente lo importante? No es cuándo exactamente va a suceder, es que estemos listos para irnos. Es que tengamos nuestro pasaporte sellado, todo listo para irnos con el Señor, para irnos a la patria celestial. Que nosotros somos celestiales, hermano, nosotros no somos. Nosotros decimos salvadoreños, hondureños, argentinos, esto y lo otro. No, nuestra patria, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está Cristo. Así que yo lo invito, lo insto, hermano, a que se prepare, que se aliste, porque el rapto de la iglesia es lo primero que va a suceder. Así que Dios les bendiga, que la paz de Cristo esté en su vida.